Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bienvenidos a una clase más de teología para laicos. La formación permanente es importante. Conocer más a Dios es lo más sublime que podemos realizar aquí en la tierra. El día de hoy tenemos la clase de la transmisión de la revelación. Recordemos que es una continuación de clases pasadas. Si quieren ver las clases anteriores, pues entonces tienen que entrar a YouTube y allí la encontrarán buscando en el canal de Un Padrecito. También tenemos material como este, videos más cortos, respondiendo preguntas y predicación diaria del Evangelio, de la liturgia de la Palabra de Dios del día, en Un Padrecito, también en Facebook, también en YouTube y también en Instagram. Así que están todos cordialmente invitados. Vamos a iniciar entonces esta clase con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Pedimos la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que disponga nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, todo nuestro ser, a recibir al Espíritu Santo, Él que obre hoy en nosotros para profundizar más en las verdades de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo, vamos a comenzar. Solo voy a hacer un poco más pequeño a este lado. Listo. Bien. Transmisión de la revelación. Cristo no nos habla desde la antigüedad como otras personalidades históricas. Es decir, por ejemplo, si yo leo un libro de Aristóteles, si leo un libro de inclusive personas de la iglesia como un gran teólogo, Romano Guardini, ¿no? Si yo leo estos libros, me están comunicando algo del pasado. Es algo que ya acabó en un momento y que con esa palabra yo lo que hago sencillamente es reconocer que esa palabra fue pronunciada en el pasado y que allí se ha quedado. Luego habrán correcciones a lo que esa persona dijo, luego habrán otras opiniones y diversas situaciones, ¿no? Pero en el caso de Jesucristo, como Él es Dios, su palabra, lo que Él nos comunica a nosotros, es algo permanente, estable, eterno. Es la siempre nueva palabra de Dios, ¿no? Entonces, la persona de Jesucristo no es como otras personalidades históricas, porque es Dios. Comencemos desde allí, ¿no? Le encontramos a esta persona, Jesucristo, a su mensaje, su palabra, ¿en dónde? En la iglesia. Cristo ha confiado a la iglesia su revelación para que ella la haga accesible a los hombres a través de los siglos. Esta palabra viva y eficaz está custodiada por la iglesia la transmite. Y los que la reciben, no la reciben como una palabra que fue pronunciada hace un par de milenios, sino que, aunque es verdad dicha en un momento histórico, tiene una repercusión, tiene una vida presente, porque Dios está vivo y se está comunicando constantemente. Y Dios ha querido que se realice este ministerio de entregar esta palabra viva, le ha dado este ministerio entonces a la iglesia, por medio de la iglesia. Lo hace entonces accesible la iglesia a través de los siglos a todos los hombres. Para esta tarea, la iglesia se encuentra unida a Cristo, con una relación tan estrecha como el cuerpo a la cabeza, y está penetrada del Espíritu Santo como el cuerpo por el alma. Hay una unión íntima entre Cristo y su iglesia. La cabeza del cuerpo místico que es Cristo con su cuerpo que es la iglesia. Así como el cuerpo y el alma están íntimamente unidos y no se entienden separados, asimismo la iglesia con Cristo. ¿Y qué hace posible esta unión? Pues la promesa misma de Cristo. A esta iglesia le ha prometido el Espíritu Santo. Y entonces
los poderes, las fuerzas del enemigo no van a poder vencerla, no prevalecerán sobre ella, ¿no? Cristo se sirve de ella para anunciar el mensaje salvador y comunicar la gracia divina a los hombres. Específicamente, el mensaje se refiere a la revelación, que ya veremos más adelante. Esta revelación se entiende por medio de dos formas, la forma escrita y la forma también de la tradición o la transmitida de forma oral, ¿no? Pero además comunica la gracia. ¿Qué significa esto? Específicamente los sacramentos. Ellos son los medios por los cuales Dios ha querido santificarnos y salvarnos, ¿no? Para anunciar a los hombres que han sido salvados por el mismo Dios que ha entrado en la historia, en un momento y lugar determinados se requieren testigos. Entonces, para anunciar esto, el mismo Dios ha elegido testigos, hombres que le han visto y oído y tocado. Eso es maravilloso. ¿Quiénes son esos testigos? Pues miremos. Muchos han visto a Jesús en Palestina. Muchos lo han escuchado y han presenciado los grandes milagros. Son testigos comunes. Sin embargo, los apóstoles son los testigos específicos y privilegiados. Han sido elegidos de antemano por el mismo Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 41. Cristo los llamó y ellos le siguieron. El Hijo Eterno enseñó a sus 12 apóstoles, todo lo que había visto en el seno del Padre y les confirió la misión específica de transmitir lo que habían visto y oído de Él. Sin embargo, también podemos mencionar a otros apóstoles que hacen parte del colegio apostólico. Por ejemplo, sabemos que murió Judas y en consecuencia luego vino Matías. En el caso también de San Pablo, él tuvo una relación, una visión de Jesucristo tan fuerte que también luego fue considerado apóstol, ¿no? Los apóstoles no estaban solos en su tarea de discernimiento. Imagínense, pobrecitos ellos, y ahora nosotros solos, ¿cómo comunicamos esto que hemos recibido? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo hacemos para que no se pierda a través de los tiempos? No podían hacerlo solos. Tenían la presencia de Cristo y una ayuda especial del Espíritu Santo. Su misión es única. Deriva de su elección particular como testigos de Cristo e instruidos por el Espíritu Santo. Cristo y el Espíritu Santo, apoyando a la iglesia. ¿Para qué? Para que ésta se permanezca firme en la verdadera fe, en la verdadera doctrina, en el verdadero evangelio, para que sea agradable esta iglesia al Padre, ¿no? Ellos, los testigos, son auténticos porque son elegidos directamente por Cristo. Por ello se les llaman a ellos los testigos auténticamente directos de Cristo, ¿no? Los que tienen el conocimiento inmediato y profundo del misterio del Verbo encarnado. Ellos lo vieron, lo tocaron. Ellos estuvieron junto a Él. En el caso de San Pablo, insisto, lo hizo de una manera mística, espiritual. Tuvo una visión, ¿no? Son el eslabón esencial entre Cristo y la iglesia posterior. Es decir, está Cristo y está toda la historia de la iglesia que se iba a dar, ¿no? ¿Qué hacía o qué permitía o quiénes permitieron o permitía que esto se comunicase a la iglesia sucesiva, a la iglesia de los años venideros? Pues justamente los apóstoles. Ellos elegidos, ellos enviados. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos del 12 al 13, nos dice: Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia la verdad plena o hacia toda la verdad, ¿no? Por tanto, después de la ascensión, la revelación continuó mientras los apóstoles estuvieron sobre la tierra. La revelación continuaba mientras ellos estaban vivos. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que nada escribió, tampoco los apóstoles se pusieron a fijar inmediatamente la revelación por escrito. Jesucristo no les mandó a escribir nada.
¿Pero por qué lo hicieron? Lo hicieron por inspiración del Espíritu Santo justamente. Y por ello lo que ellos escribieron es palabra de Dios. Lo tenemos allí en los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Comenzaron a transmitir el Evangelio mediante la predicación y a través del testimonio de la propia vida. Su predicación iba acompañada por la acción interior del Espíritu Santo en el corazón de los que los escuchaban. En su predicación los apóstoles se preocuparon de confirmar la vida y obra de Jesucristo con los textos del Antiguo Testamento. Este es llevado a término entonces por la encarnación. Ellos comunicaban el mensaje de la buena nueva, pero lo confrontaban con el Antiguo Testamento para que se dieran cuenta que era el mismo Dios del Antiguo Testamento el que ellos anunciaban. Y así todo tenía su punto neurálgico en la encarnación. Ese Dios que nos hablaba en el Antiguo Testamento ahora nos ha hablado directamente a través de su Hijo, porque su Hijo se ha encarnado. Era el mensaje de los apóstoles. Lo que anunciaban era todo este misterio desde la encarnación, la pasión, muerte y resurrección. Es lo que se conoce como el querigma, es decir, el mensaje fundamental de la fe, la predicación más original de la fe católica, ¿no? Con la muerte del último apóstol termina la fase constitutiva de la revelación. Es decir, muere el último, es San Juan, y hasta allí se acaba esa fase constitutiva de la revelación, es decir, lo que constituye la revelación, lo que hace la revelación, digamos así, en su conjunto, se termina con la muerte del último apóstol. Por eso su predicación adquiere en la iglesia el carácter de un depósito, conocido también como depositum fidei, el depósito de la fe. Entonces, cuando ustedes escuchen depósito de la fe, enseguida van a pensar, es en lo que los apóstoles transmitieron, predicaron, ¿no? Algo que se entrega a alguien para que lo conserve y lo cuide. El depósito de la fe contiene todo, repitamos esto, todo lo que necesitamos para seguir a Cristo. Abarca tanto la transmisión oral, que es la tradición, como la escrita, que es la Sagrada Escritura. Ambas están íntimamente unidas y como ya hemos dicho en otro video, en otras clases, las dos son la única fuente de revelación, la tradición y la Sagrada Escritura. Las dos son palabra de Dios revelada, palabra de Dios, tradición y Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura, verdadera palabra de Dios, escrita bajo la influencia del Espíritu Santo, es decir, bajo su moción, lo que se conoce luego como inspiración, tiene a Dios mismo como autor. Aun cuando ellos escribieron los libros o los textos, el autor es Dios, porque Él inspiró. Dei Verbum en el numeral 11, por ejemplo, dice: se debe considerar que todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman es el Espíritu Santo quien lo ha afirmado, ¿sí? Entonces eso es claro. Cuando recibimos algo de parte de la iglesia, ya sea por medio de la palabra de Dios o ya sea por medio de la tradición, tenemos que considerarlo como realmente venido del Espíritu Santo, afirmado por el Espíritu Santo. En este punto específico se está hablando sobre la Sagrada Escritura. Cuando se escucha la palabra de Dios, sabemos que es el Espíritu Santo mismo el que inspiró esto y es Dios el autor que se está entonces comunicando con nosotros. Dicho así, también se puede aplicar a la tradición. La tradición es palabra de Dios y también inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, mucho respeto y también mucha consideración a estas dos, tradición y Sagrada Escritura, ¿no? Por la tradición, la Iglesia, con su enseñanza viva, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Dei Verbum en el numeral 8. Esa tradición está viva porque
sigue todavía presente en la historia. Nosotros vivimos justamente de la tradición. Imagínense, si no hubiese tradición, ¿cómo interpretaríamos los textos bíblicos? Nos convertiríamos en protestantes. Tomamos un texto y decimos, el Espíritu Santo me inspira ahora a mí personal y yo interpreto y eso es lo que Dios me quiere decir. Esa es la verdad. Así no funciona. Ya Dios en su inteligencia ha designado un ministerio específico para la iglesia. El que ya habíamos dicho antes, ¿no? De la enseñanza, del cuidado, de la defensa de este depósito de la fe. A ella se le ha dado el Espíritu Santo para que la lleve a la verdad. A ella se le ha dado el encargo entonces. Y esta iglesia, para conservar esto y ser fiel al mandato de Jesucristo, necesita una tradición para que los años venideros no traicionen a eso original, a la misma fuente, ¿no? Ese es el sentido de la tradición y por eso la tradición es palabra de Dios, porque nos comunica auténticamente el mismo mensaje de Jesucristo, ¿no? La tradición es más amplia que la Escritura y tiene prioridad temporal con respecto al Nuevo Testamento, porque antes del Nuevo Testamento, es decir, los libros de la Biblia que comienzan con los Evangelios, ¿no? Antes de esta parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, existía la tradición, porque los apóstoles antes de escribir, ¿qué hicieron? Predicaron, transmitieron, hicieron tradición. Mientras la escritura de la Biblia es la del texto escrito, fijo y definitivo, la estructura de la tradición es la de una realidad viva. La estructura de la Biblia es algo escrito, fijo y definido. La estructura de la tradición, en cambio, es viva. Es algo que crece y se desarrolla. No porque cada generación añada novedades al depósito originario, sino porque se puede profundizar con la luz del Espíritu Santo cada vez más en su contenido. Esto es hermosísimo, gracias a la tradición. Por ejemplo, si alguien ahora dice algo que estuviese en contra de la tradición, pero dice es que estoy inspirado, muy inspirado por el Espíritu Santo, es que hasta soñé y hasta le vi. Y él me comunicó esto. Si lo que esta persona dice está en contra de la tradición, ya sabemos que lo que está diciendo esa persona sencillamente está mal, es errado, equivocado, o ella se está confundiendo, porque no se puede contradecir el mismo Espíritu Santo. No puede decir primero una cosa y luego puede decir otra, sino que es fiel a sí mismo, a la verdad que es él mismo. Y entonces nos comunica siempre la misma verdad. ¿Y por qué se dice que es viva? Por un lado se puede decir que es estática, ¿no? Pero por otro lado es viva la tradición. ¿Por qué? Porque se puede seguir profundizando, no contradiciendo lo que está, sino, repetimos, con profundización. Con profundización ir todavía más adentro del mismo mensaje ya dado por este Espíritu, ¿no? Con nuestra limitada capacidad no podemos abarcar la realidad divina, pero podemos progresar en la inteligencia del inagotable misterio de Cristo, siempre profundizando. Cuando una generación entrega la revelación a otra, por ejemplo, la generación de mis padres o de mis abuelos me la entregaron a mí, no se trata de la simple repetición de un conjunto de verdades. No solamente decían eso es así, así, así y punto, sino de algo que se puede ver ahora con más claridad. Jesús presente en la Eucaristía. No es solamente algo que me comunicaron y que me dijeron y ahí ya se queda muerto, sino que esto lo puedo confirmar con claridad en cada misa, cada vez que comulgo, la fuerza, los efectos que tiene la comunión. Entonces la presencia real de Cristo en la Eucaristía es indudable para mí, ¿no? La tradición avanza como un tesoro que se puede apreciar cada vez más y de perspectivas nuevas. Es algo que uno va profundizando más y más. Un santo de una manera, otro santo de otra manera, al mismo texto bíblico o a la misma verdad de fe, explicados de formas maravillosas, no contradictorias, aun cuando distintas. Esto es maravilloso, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 83 nos dice: es preciso distinguir de ellas las tradiciones. Eso es importante, ¿no?
porque cuando decimos tradición con T mayúscula nos referimos a la palabra de Dios transmitida de forma oral. Pero cuando hablamos de tradiciones con T minúscula, entonces son cosas, formas, que ya vamos a ver a continuación, que sí pueden cambiar, inclusive se pueden eliminar, porque son solamente tradiciones humanas. La otra tradición es divina, es palabra de Dios. Entonces, es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, por ejemplo, o disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Solo a la luz de la gran tradición, es decir, la palabra de Dios oralmente transmitida, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia, ¿no? Esto es importante. Si quieren profundizar más el tema de la tradición, del magisterio, pueden acudir a los temas pasados que están en la lista de reproducción de Un Padrecito y allí encontrarán entonces todo bien explicado, ¿no? Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Ojo a esto. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Es decir, que en un lenguaje estrictamente eclesial, inclusive teológico, podemos decir que actualmente los apóstoles son los obispos, solamente ellos, no los sacerdotes, no los religiosos, no las hermanas, no los cristianos en general, sino solamente los obispos, cuando hablamos de este término de una forma muy específica y concreta. Entonces, cuando referimos de los apóstoles, hablamos de los obispos. Sin embargo, de una forma amplia, luego también se ha dicho, cada uno es como un apóstol, ¿no? Uno es también un testigo, alguien que tiene que dar testimonio de Jesucristo, comunicar su mensaje, ser realmente un fiel seguidor suyo, ¿no? Ellos, los apóstoles, es decir, ¿quiénes? Los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son? Los obispos. Ellos son constituidos mediante el orden episcopal. Recordemos que los sacerdotes tienen el orden sacerdotal y los obispos episcopal, en sujetos del magisterio, ¿no? Es decir, ellos son constituidos mediante el orden episcopal en sujetos del magisterio, es decir, en personas que se encargan de transmitir, custodiar y defender el depósito de la fe. Es decir, ya sabemos ahora, el depósito de la fe son las verdades, la revelación transmitida por los apóstoles, ¿no? Es decir, la revelación. Estos que son ahora ordenados obispos se convierten entonces en personas que se añaden al magisterio de la iglesia, ¿no? A este magisterio que he mencionado. Participan en la propia autoridad de Cristo si realizan la función magisterial en comunión de los sucesores de Pedro. Eso es importante. Cuando los obispos están en comunión con el Papa, entonces ahí están realizando este magisterio. Si es que no están en comunión, ya no habría este magisterio para el obispo, ¿no? El romano pontífice entonces tiene la garantía de la verdad en cuestiones de moral y de doctrina de fe. Por eso es que el Papa tiene este dogma de la infalibilidad, ¿no? Es decir, que es infalible, que él no se equivoca, pero en cuestiones de ¿qué? De fe, de doctrina y de moral o de buenas costumbres, ¿no? De moral. Allí nunca la iglesia se ha equivocado, nunca se equivocará, nunca. Y mientras los obispos son fieles a eso que el Papa defiende, que la iglesia defiende y enseña y custodia, entonces ellos también son parte de este magisterio. Si es que no están en comunión con el Papa, rompen este magisterio y ya no son entonces sucesores de los apóstoles. Eso es importante, ¿no? Indican en cada momento histórico el camino hacia Dios. La fidelidad a la fe apostólica es una condición esencial para que la iglesia de todos los tiempos sea la misma iglesia de Cristo. En este momento pienso en John Henry Newman, un obispo anglicano que se convirtió al catolicismo justamente por estudiar los orígenes de la iglesia, los padres de la iglesia, si realmente la iglesia anglicana se parecía y era la misma iglesia del principio, la iglesia primitiva. Y se dio cuenta que esta iglesia primitiva era
la misma, pero no de su iglesia anglicana, sino que era la misma iglesia católica, y por ello tomó la decisión y se convirtió. San Henry Newman, ¿no? Esta fidelidad con la ayuda del Espíritu Santo está garantizada por el magisterio como instancia que tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Oral, ¿cuál es? Tradición. Escrita, ¿cuál es? La Sagrada Escritura, ¿no? Este magisterio lo tiene entonces nuestra Iglesia Católica en ayuda o con ayuda del Espíritu Santo, obviamente. La Iglesia desea que los cristianos integren su fe profundamente en su vida, que hagan verdaderamente suyo el modo cristiano de pensar, sentir y reaccionar. Qué bonito llamarse y ser realmente cristiano. Esto involucra pensamiento, sentimiento, reacción, involucra toda la vida. Se esfuerza la Iglesia por hacer penetrar el mensaje de Cristo en los medios socioculturales. Es importante que la semilla de la palabra de Dios entre en todos los ambientes. Evangelii Nunciandi dice en el numeral número 20: hay que evangelizar no por fuerza, como si se tratara de añadir un adorno o color externo, sino por dentro, a partir del centro de la vida y hasta las raíces de la vida, es decir, desde el centro mismo de la sociedad. Carpinteros, panaderos, doctores, profesores, músicos, todos, inclusive científicos, desde su propia vida, testimonio, allí dentro de la sociedad, llenar esos ambientes de la palabra de Dios, de su testimonio, para llegar a las raíces de todos estos estratos de la sociedad. Cada cultura tiene algunas verdades, algunos bienes propios. Al hacerse cristiana una cultura o una persona, no tiene por qué separarse de sus raíces, de su entorno familiar o social. Debe aprender a llenar todos estos ambientes con la luz de Cristo. Qué bonito un auténtico cristiano allí en la calle, mientras vende algo en un carrito, empanadas o helados, o un auténtico cristiano en una empresa donde da testimonio del Señor, va entonces bañando allí esos ambientes con su testimonio de luz, con su testimonio cristiano, ¿no? El fin de la predicación cristiana no es la adaptación del Evangelio a la cultura. Ojo a esto. La predicación no consiste en adaptar el Evangelio a la cultura. Ahora recuerdo el sínodo amazónico recientemente terminado, que tener cuidado, ¿no? Este sínodo en algunos puntos, por personas malintencionadas, pienso así, ha querido hacer esto, ¿no? Adaptar el Evangelio a la cultura. No. No se trata de esto. No se trata de poner el Evangelio como al servicio de la cultura, como si la cultura fuera superior al Evangelio. Por supuesto que no. Se trata de transmitir vivamente la verdad que salva. Y transmitiendo esto, la cultura misma, por consecuencia, se comienza a transformar, a cambiar y a adoptar entonces la postura cristiana. Eso es maravilloso, cuando realmente se anuncia el Evangelio. O si no, tendríamos al final una cultura que tiene algo de cristiana, pero que realmente sigue siendo pagana, realmente sigue adorando a otros dioses, ¿no? La buena nueva supera y trasciende todas las culturas. Justamente por esto es capaz de orientarlas. El Evangelio purifica e informa la cultura con los valores cristianos. La va purificando, la va haciendo nueva, la va formando correctamente. Si en cierta cultura no existen algunos conceptos claves como naturaleza o persona, ¿no? Que eso también vimos ya en clases anteriores, es importantísimo que tengan el concepto claro de lo que es naturaleza, lo que es persona, para primero entender quién es Dios. Dios es un ser divino, de naturaleza divina,
que son tres personas distintas, para luego entonces entender la persona humana, y la persona humana también entendida en una realidad existencial. ¿Qué naturaleza tiene la persona humana? Y luego también entender lo que es el mundo. Esto es imprescindible. Si no se conoce esto en una cultura, es muy difícil evangelizarla, y por ello muchas veces hay que entrar primero, y así lo decía por ejemplo San Juan Bosco, con la educación. Cuando se educa, entonces se dispone la persona para cristianizarla. No es en todos los casos, pero es un método, una forma para llegar con el mensaje cristiano, ¿no? No se puede prescindir de ellos, ¿no? Naturaleza y persona. Habrá que enriquecer dicha cultura con estos conceptos que son necesarios para la transmisión íntegra de la fe. La revelación es superior a todas las culturas, pero al transmitir la buena nueva de Cristo, se transmite también algo de cultura. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en la Eucaristía, la cual se celebra con pan y vino, se nos muestra algo cultural del tiempo de Jesucristo, lo que se utilizaba justamente para la Pascua. Ahora, esta cultura de Cristo ha sido utilizada por Él mismo para que luego se constituya como algo permanente. La inteligencia de Dios es inabarcable, insondable, infinita. Y miren cómo eligió justamente un tiempo de la historia, una forma de celebración de la historia, me refiero al pueblo judío, a su religión judía, y también eligió elementos o materias, me refiero a la comida y a la bebida, que iban a ser conseguibles o iban a ser accesibles por todos, en todas las partes o en todas las regiones del planeta Tierra, del mundo. Eso es maravilloso. La forma de celebrar luego la Santa Eucaristía, que tiene rasgos culturales, por supuesto, del tiempo de Jesucristo, luego esto se adapta a todas las culturas. Es maravilloso. Cuidado, cuidado. Por ejemplo, en su tiempo más deprimente, la teología de la liberación comenzó a realizar la Santa Misa utilizando materiales, me refiero a la comida y a la bebida, que no eran las propias que utilizó Jesucristo. Y comenzaban a utilizar chicha o limonada o algo así, y una empanada o algo que más bien decían ellos, estos promotores de la teología de la liberación, que eso es algo cultural, y entonces esto se entiende mejor, y por eso esta cultura tal o cual entiende mejor los signos del alimento que es Dios por medio de estos otros signos, no del pan y el vino, ¿no? ¡Wow! No entendieron nada y no comprendieron la inteligencia de Cristo al querer poner unos aspectos culturales como aspectos estables, eternos. Él mismo se llamó: yo soy el pan de vida, ¿no? Quien no bebe mi sangre. ¡Wow! Entonces, que eso quede claro, porque sé que en algunas zonas por allí todavía hay algunos residuos de estos pensamientos raros, extraños y heréticos, los que piensan que se puede cambiar la materia de la celebración de la misa o la forma misma de celebrar la Santa Eucaristía, ¿no? Y esto luego se puede aplicar a muchos otros aspectos, ¿no?, de la iglesia, de ciertas personas, a veces lamentablemente sacerdotes y a veces también uno que otro obispo que no tiene claro esto, entonces cometen errores inauditos, cosas que realmente causan mucho dolor a la iglesia y sobre todo al mismo Dios. Listo, queridos hermanos, entonces ahora nos alegramos porque sabemos que la transmisión de la revelación ha podido llegar a nosotros gracias a esta sucesión apostólica, gracias a la iglesia, gracias al Espíritu Santo que la va inspirando para que siga comunicando este mensaje. Se ha transmitido entonces esta revelación hasta el día de hoy y seguirá siendo así hasta el fin de los tiempos. Vamos a terminar con una oración. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden hacerla y yo con gusto responderé en el siguiente video. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Seguramente tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos,